Bienvenidos al segundo capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos de este año. Antes de comenzar quisiera agradecer profundamente a Franco Presenda, el pintor viejo, que se ha encargado de realizar las miniaturas de los dos videos pasados y de varios más en el futuro. Por lo que si desean contactar con él ya que su trabajo es muy bueno, les dejo sus redes sociales tanto en pantalla como en la descripción de este video. Sin más, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Sin duda, un excelente trabajo el que ha realizado Franco con los últimos vídeos, será un placer seguir trabajando con él en el futuro. Esta vez, yo comenzaré con mi historia, esperando como siempre que sea de su agrado. Comienzo. El refugio en la montaña. Se dice que los tornados no alcanzan las montañas, pero eso no es más que un mito. Vivo en Pasquel, en las montañas Ozark, y puedo recordar a mi madre atrincherarse cuando era pequeño en un viejo refugio excavado justo atrás de nuestra vieja casa. El refugio no era muy grande, pero con ella meciéndome entre sus brazos, cantando en voz baja y ese olor a tierra mojada que inundaba la zona, sentía como si todo fuera a salir bien. Mi padre prendía su radio y gritaba por no haber sido capaz de encontrar a los perros. Nadie supo así a dónde corrieron esos perros durante la tempestad, pero llegaron a casa sanos y salvos una vez que todo terminó, hambrientos y ansiosos por un sitio cálido donde echar una siesta. Papá los maldijo en voz alta a la vez que les decía que no los volvería a cuidar si se perdían de nuevo, pero una vez que se acurrucaron junto a él en el sofá todo quedó olvidado. Henry, el nombre de mi bisabuelo, y Joe estaban destinados a ser perros de casa, pues fueron entrenados para eso y eran de las razas adecuadas, pero mi padre perdió un ojo cuando era pequeño, por lo que nunca pudo dedicarse al pasatiempo. En esencia, se habían convertido en perros falderos con poco que hacer, pero no dejaban de seguir a papá en todo el día. He estado cerca de un tornado, he conducido pasar a la devastación, pero afortunadamente he tenido la suerte de no estar en ella. Pasquel es una ciudad realmente pequeña y uno de los pueblos más pobres del condado. La metanfetamina ha reemplazado la industria del alcohol ilegal en auge 15 años antes, esa es prácticamente la única industria en pie en Pasquel. Sin embargo, no siempre fue así. Allá por los años 50, la ciudad se convirtió en un bastión de las fábricas y el progreso. El idílico escenario alguna vez había sido el hogar de las regiones más prominentes de hoteles y spas que albergaban a celebridades en su vago deseo por escaparse a las pintorescas montañas. Ahora prácticamente abandonada, la ciudad era el refugio ocasional de algunos soldados. Verás, en 1954, todo ese desarrollo y el paisaje atrajeron a El Predicador. Su nombre era Freeman Hobbs, pero nadie lo llamaba así. El Predicador es importante porque es temporada de tornados y lo que hizo en abril de 1955 influiría para siempre en mi forma de vida y en la vida de la ciudad. Mi padre tan solo tenía 2 años en 1955 y no recuerda las cosas, pero sí las historias que más tarde le contaron. Mis abuelos, sin embargo, se encargaron de divulgar la historia junto con todos aquellos que sobrevivieron. Todos alguna vez escuchamos historias cuando niños. Nuestros abuelos, los sobrevivientes, nos llevaban hasta el porche para ver cómo se avecinaba la tormenta mientras nos contaban sobre el refugio comunitario contra tormentas y lo que aquel predicador hizo. Mi madre, que no era nativa de Pasquel, pero que se había mudado allí después de conocer a mi padre en un concierto en Tulsa, no lo creía ni un solo instante, pero mi padre siempre tiene recuerdos confusos de lo que significó estar bajo aquel refugio para tormentas. Financiado con una serie de donaciones de empresas y cajas de ahorro de los habitantes, las primeras obras en el refugio iniciaron en 1953, pero el desarrollo se detuvo debido a varias razones, entre ellas que nadie estaba encabezando realmente la obra. Cuando el predicador Hobbs se mudó a la ciudad, consideró que era su responsabilidad proteger a los buenos ciudadanos de Pasquel de todos los desastres, y le tomó especial atención al refugio porque estaba siendo construido al lado de una montaña que ofrecía cierta protección. La consideraba una protección divina. Hobbs en realidad era un delincuente de poca monta con una esposa y 6 niños, pero era encantador y convincente, todo lo que el pueblo necesitaba. El refugio fue concebido originalmente para ofrecer protección contra los tornados, dado que parecían ser la única amenaza real en la ciudad, pero el predicador Hobbs, con toda su charlatanería, los había convencido de desarrollar una protección robusta que necesitarían en caso del fin del mundo. Recaudó los fondos para terminarlo y prácticamente lo elogiaron como a un santo de su iglesia. Finalmente se puso en funcionamiento en abril de 1955, cuando una serie de tormentas muy poderosas se generó en la zona.
Supuestamente el predicador Hobbes había sentido y se le había dicho, por alguien que dijo ser el propio Dios, que algo muy malo sucedería aquel día. Como consecuencia, una procesión aterrada de personas se dirigió al refugio. Hay algunas inconsistencias sobre lo que realmente sucedió después de que las puertas se cerraron, pero la mayoría converge en que el predicador los convenció de que esta tormenta sería el fin del mundo. En realidad solo un tornado tocó tierra a unos pocos kilómetros de la ciudad, y el año terminó siendo muy malo para las tempestades. Las estructuras de la ciudad quedaron intactas y no hubo ningún tipo de daño, salvo algunas señales y unos cuantos árboles. Lo que sucedió en el refugio difiere según la persona que lo cuenta, pero el predicador Hobbes se puso rabioso cuando, después de una hora, los hombres decidieron llevar a sus familias de vuelta a casa. Hobbes tomó el reloj y lo rompió, después encadenó las puertas desde adentro. Estaba convencido de que su labor era proteger a su rebaño contra sí mismo y persuadirlo de salir al exterior, mientras el mundo llegaba a su fin. Sus creyentes vieron su lado oculto mientras apuntaba sus armas contra ellos y les hablaba del dolor que les esperaba si se aventuraban a escapar. No tenían comida, ni agua, y el refugio rápidamente se convirtió en un lugar caliente e incómodo. El predicador Hobbes dijo que tenía que llegar hasta el otro extremo y disparó contra una mujer embarazada llamada Imogen Lewis. Cayó al suelo y murió antes de que los presentes pudieran recuperar el aliento. Hobbes comenzó a amenazar al valiente que tendría el placer de ser el siguiente. Los hombres hicieron un plan para arrebatarle las armas, un niño quedó atrapado en la pelea, pero después de todo la gente del pueblo se hizo con las armas y salió del refugio con la luz de la mañana. Al final de los eventos, 4 personas del pueblo habían muerto en la refriega. Cuando el predicador Hobbes salió y vio la luz de la mañana, tomó rápidamente una pistola que había caído en el suelo y gritó que era una ilusión, antes de volver y encerrarse a sí mismo en el refugio nuevamente. Algunos dicen que escucharon cuando se disparó en la cabeza, y probablemente fue cierto, porque así lo señala su certificado de defunción. El refugio fue limpiado y se dejó para que se pudriera con el resto de la ciudad. Durante mucho tiempo aquello se consideró apenas un mal episodio. Las personas no hablaban de ningún fantasma o embrujo. Simplemente fue un loco que los había estafado. La mayoría de las personas se fueron cuando los trabajos comenzaron a escasear, pero mi familia se quedó. De ninguna forma la decadencia fue culpa del refugio o de los cuentos sobre el predicador Hobbes. Así es como funcionan las cosas. Las cosas se mueven y los tiempos cambian. En la década de 1980 se abrieron nuevamente las puertas del refugio por lo que los niños locales pudieron ir y destrozar el lugar. Había historias de que estaba embrujado y que si entrabas y la puerta se cerraba nunca volverías a salir. Yo nunca lo creí. Alguien compró la vivienda y la tierra circundante cuando la ciudad experimentó un ligero flujo de nuevas familias cuando un nuevo aserradero abrió. Las nuevas familias, que no tomaban en cuenta las advertencias sobre tornados, vieron el gigantesco refugio como un activo. La gente lo había olvidado y algunos nunca lo creyeron. He trabajado en la tienda de Glenn desde que tenía 16 años y nada ha cambiado, pero este año decidió cambiar el nombre para atraer a la gente nueva. Decidió llamarla la vieja tienda de Glenn. Muy original Glenn. Me aseguré de decirle cada vez que tuve la oportunidad. ¿Qué es una tienda vieja? Joel, ¿cuándo saldrás de la ciudad para convertirte en comediante o algo? Me respondió. Pude ir a la universidad. Pude haberme mudado, pero amo esas montañas. Me encanta cómo huele el viento y adoro el clima. Bess también estaba aquí y me encantaba Bess. Ella era 6 años mayor que yo, y había estado enamorado durante mucho tiempo. Bess se había graduado de la universidad estatal y enseñaba en preescolar, pero también trabajaba en la tienda de Glenn para poder llegar a fin de mes. Tenía un hijo de 4 años y nadie sabía quién era su padre, y Bess parecía no tener ganas de revelar a nadie lo que era una especie de misterio en la ciudad. Solía ver a Bess y su hijo caminar hacia el valle mientras bajaban por el viejo puente. Hablaba con él como si fuera un adulto y le cantaba canciones. Si se iban del valle muy tarde, me gustaba pasar por ellos para que no tuvieran que pasar ese largo camino con mucho viento en la oscuridad. Me gustaría haber tenido el coraje para invitarla a salir antes, pero había algo que siempre me hizo desistir. Mi madre solía decirme que conocería a mi alma gemela cuando no pudiera pensar en nada que decir. Cuando las palabras resultaran innecesarias. De cierta forma, Bess y mamá eran las personas que me mantenían aquí. Eso y los tornados. Ninguno había alcanzado la ciudad desde hacía más de 50 años, pero la emoción de la posibilidad era suficiente. Estaba trabajando con Bess el día que nos enteramos que estaban reconstruyendo el refugio. Un refugio comunitario para las tormentas. La estación local filmó la reapertura. Los fondos fueron donados por industrias locales que se preocupaban por la comunidad y que tenían líderes comunitarios presionándolas para construir el edificio.
Las personas mayores, aquellas que todavía lo recordaban, estaban seguras que no había nada de bueno en la reapertura de aquella maldita cosa. Incluso si no estaba embrujado, no había mucho interés de volver allí. Preferían sus propios refugios o habitaciones de seguridad para mantenerse a salvo. El refugio se abrió al público de forma oficial en marzo. 2 días más tarde, el pequeño Brighton Heidecker desapareció. Sus amigos lo habían enviado al bosque que circundaba el refugio para encontrar algo. Finalmente tuve el valor de invitar a Bess a salir, pero no sé si se trató de una cita. Llevó a su hijo y comimos bocadillos mientras mirábamos las estrellas. Sin embargo, fue agradable. Marvin Lewood, de 89 años, desapareció al día siguiente. Le gustaba salir a pasear y vivía junto al refugio. Nunca volvería allí de buena gana, dijo la señora Lewood. Después desapareció un trabajador del aserradero. Olvidé su nombre. Unos días más tarde una alerta de tornado se emitió en el área. El nuevo refugio estaba abierto y listo para proteger a la comunidad. Llevé a Bess en su viejo Honda cuando salió de la tienda de Glenn. Estaba pensando en ir y esperar afuera. Dijeron que podría ponerse peor más tarde. Tienen una televisión adentro. Me dijo. No me sentí bien respecto al refugio. Probablemente era por todas esas historias con las que crecí. Traté de convencerla para que nos reuniéramos con mi padre. Ella me lo prometió. Fui con mi padre y esperé en el banquillo por Bess. Me cansé y le mandé un mensaje, pero no me respondió. De repente llamó y todo lo que pude escuchar fueron llantos. ¿Dónde estás?, le dije. Estaremos a salvo aquí abajo, respondió y después nada. Mi mamá y mi papá estaban peleando de nuevo por los perros. Las sirenas parecían estar muy lejos pues apenas podíamos escucharlas. El caos comenzó y pensé, apenas por un segundo, que quizá debería haber ido al refugio. Y entonces el silencio. Según los informes 20 personas entraron al refugio y jamás los volvieron a ver. La madre de Bess me dijo que se fue con su hijo al lugar diciendo que era demasiado peligroso intentar llegar a mi casa. No fue sino hasta la mañana siguiente que alguien decidió intentar forzar la puerta del lugar. Tomó horas abrir la puerta. La explicación oficial es que nunca entraron al refugio. La ciudad fue arrasada por lo que evidentemente se perdieron entre los escombros y los árboles. La explicación oficial es que nadie murió dentro de aquel maldito lugar. Hay rumores de que los vientos soplaron sobre la puerta y succionaron a todos los que estaban al interior, y que todavía están encontrando pedazos de las personas en los condados cercanos. Mi familia y la mayoría de la ciudad tiene la certeza de que si entras al refugio jamás saldrás. El predicador Hobbs se asegurará de eso. Estuve allí cuando lo cerraron para siempre. Me llevaba muy bien con el guardia que me preguntó si quería ir a echar un último vistazo. Quizá podría encontrar algo que alguien había perdido. Quizá por un momento pensé en decir adiós a Bess. Me quedé allí parado, con los sonidos de los hombres que hablaban afuera. Era solo una habitación. ¿Hay algo?, dijo mi amigo mientras bajaba. Nada. Mientras cerraban la puerta, quizá fue la luz, pero juro que vi allí, de pie, a un grupo de personas. Ella me miró y luego se cerró la puerta. Cerraron el refugio, a la espera de que las personas vuelvan a olvidar. Una historia con un final misterioso. Ese refugio de seguro que era del diablo. Mi historia es un poco corta, pero de todas formas, realmente espero que les guste. Comienzo. La casa de los niños. Existe una leyenda sobre una casa abandonada conocida como la casa de los niños. Dicen que el hombre que habitó aquella casa torturó y asesinó a varios niños en su interior. Pero un día, los espíritus de los niños que asesinó se volvieron contra él y lo mataron. Sin embargo, tuvieron que pagar por la venganza, y acabaron quedándose prisioneros de aquel sitio por la eternidad. Dicen que también es posible escuchar las risas durante la noche. En la escuela varios niños hablaban de la casa diciendo lo horrible que era, sobre los gritos que se escuchaban durante la noche y los niños que se asomaban por la ventana. Uno de los niños, Ian, no creía en nada de lo que se decía. Después de todo, los fantasmas no existen. Para él, los muchachos estaban exagerando y aquella no era más que una casa vieja. También les dijo que la historia debía haber sido inventada por alguien, solo para asustar a las personas. Los niños comenzaron a mirarlo con desprecio, repitiéndole lo mismo, que habían escuchado risas y veían cosas. Para concluir de una buena vez el tema, Ian dijo que pasaría una noche entera en la casa y lo filmaría todo con su cámara.
Al llegar a casa, le dijo a su madre que pasaría la noche en la casa de un amigo. La madre le dio permiso y Ian se dirigió a su habitación, empacó su mochila, colocó su cámara adentro y después se dirigió a la temida casa de los niños. Cuando estaba cerca del lugar pudo sentir un escalofrío recorriéndole el cuerpo y un miedo muy profundo. Miró hacia la casa y el miedo se hizo aún mayor. Pero Ian simplemente sacudió la cabeza para apartar ese sentimiento y entró a la casa. El interior era muy oscuro, por lo que encendió la cámara y puso el modo nocturno para ver y analizar el espacio a detalle. Estaba muy vacía y no había más que un refrigerador en la cocina y una televisión sobre una silla. El baño solo tenía un inodoro y nada más, no había tina ni regadera ni una pila. En su lugar estaba un agujero que daba a la cocina. Cuando terminó de subir las escaleras para echar un vistazo al segundo piso, notó que en ese lugar había menos muebles que abajo, solo podía verse una cama adentro de una habitación. Las otras habitaciones tenían las puertas cerradas por lo que no podía verse nada. Después de recorrer toda la casa, Ian se sintió bastante cansado y fue a la habitación, sacó un edredón de la mochila, lo tendió sobre la cama y se durmió. Despertó en el medio de la noche con los sonidos de unos pasos que venían desde el pasillo, intentó calmarse pensando que no eran más que ratas, después de todo la casa era muy vieja. Tomó su cámara y fue rápido hasta el pasillo para ver qué pasaba, pero en el camino los pasos se hicieron más rápidos y cambiaron de dirección, como si estuvieran huyendo. Cuando llegó a la puerta de la habitación, dirigió la vista al sitio de donde venían los pasos pero no había nada allí. Miró en la dirección opuesta y pudo ver a un niño de espaldas, era más joven que él. Ian pretendía preguntarle qué hacía allí, pero antes de que pudiera expresar algo el niño habló. Estoy buscando a alguien que juegue conmigo. Después, se voltea y dice, ¿quieres jugar conmigo? Fue entonces que Ian pudo ver sus ojos completamente negros y una sonrisa estampada en su boca. El niño que solo había ido a pasar la noche en la casa corrió lo más rápido que pudo, en el escape regresó a ver, pero el pequeño había desaparecido, sin embargo su risa continuaba haciendo eco en todos los rincones de aquella construcción. Ian terminó cayendo por las escaleras, perdiendo las esperanzas con cada escalón que recorría. Finalmente lo único que quedó fue miedo y desesperación. En el suelo, quedó tirado mientras escuchaba aquella risa y lloraba de miedo. La visión de la puerta abierta le dio las fuerzas para levantarse y correr. Mientras huía, niños de la misma edad aparecían y le murmuraban palabras que no conocía. No le era posible comprender. Cuando estaba por alcanzar la puerta, después de ver la calle y su casa, comenzó a pensar en su familia y en sus amigos, prometiéndose a sí mismo que no se volvería a acercarse a aquella casa nuevamente. Entonces, todo desaparece y un dolor inmenso interrumpe sus pensamientos. La puerta había sido cerrada en su cara. Una vez más se quedó allí, llorando y siendo aterrorizado por aquellas risas. Unas manos surgieron de la oscuridad y lo sujetaron, pero no hizo nada, pues sabía que ellos harían que aquel dolor se detuviera. Al día siguiente su familia inició su búsqueda, pero no encontraron nada más que su cámara, que estaba rota, y su mochila. Qué pena, si realmente quisieran encontrarlo esperarían la llegada de la noche, después de todo, la noche es de los niños y él estaría allí por siempre. Eso te deja una importante lección, no debes de meterte a casas embrujadas para impresionar a tus amigos, o te violarán los niños muertos. Esta vez yo he quedado en último lugar para contar mi historia, pero espero que les guste, por lo que sin más que decir, comienzo. La danza de los muertos. Hace algunos años, en Irlanda, las personas temían dejar sus hogares en la última noche de noviembre. Se creía que, en aquella noche específica del año, los muertos se levantaban de las tumbas y atacaban a los vivos. Si eras un desafortunado andando por las calles durante esa noche, no deberías voltear a ver, pues los fantasmas te estarían persiguiendo y si llegabas a hacer contacto visual, con toda seguridad terminarías muerto. Situada frente a las costas de Irlanda, existe una isla que los lugareños llaman Isla del Tiburón, a pesar de que su nombre original en irlandés era Inisairik.
Actualmente la isla está deshabitada, pero hasta hace unas décadas las personas solían pasar sus vidas enteras en aquella pequeña isla y una de ellas era una joven llamada Kathleen. Una noche de noviembre, Kathleen caminaba de regreso a su casa. El camino era largo y la joven se cansó de tanto andar, por lo que decidió sentarse un poco para recuperar fuerzas. Era una noche fría y oscura y el rocío gélido le producía escalofríos que recorrían su espalda. La joven volteó a ver y se percató de que se había apoyado sobre uno de los muros del cementerio de la iglesia. Con la luz de la luna, aquellas lápidas parecían un campo de huesos blancos. De repente, vio a una figura surgir desde la oscuridad. Tuvo que ponerse una mano en la boca para ahogar un grito de sorpresa que comenzaba a gestarse. A medida que la sombra se aproximaba, se dio cuenta que se trataba de un joven con la piel clara y muy pálida. ¿Quién eres? Preguntó Kathleen. Mírame bien. Respondió el joven. ¿No me reconoces? Hay algo familiar en ti. Respondió la muchacha. Mira más de cerca. Dijo el desconocido mientras permitía que la luna iluminara su rostro. Ahora sí me recuerdas. Sí, te conozco. Titubeó Kathleen, con una voz reducida a un susurro aterrorizado. Eres Brian. Pero tú, te ahogaste el año pasado cuando ibas a pescar. ¿Cómo es posible que estés aquí? Mira. Dijo él, mientras apuntaba a una colina en las proximidades. Es por eso que estoy aquí. Kathleen miró en la dirección indicada y vio unas luces tétricas del otro lado de la colina, danzando como luciérnagas en medio del campo. Cuando tuvo el valor de acercarse, vio que eran personas. Hombres, mujeres y niños, vestidos completamente de blanco, con los rostros pálidos y melancólicos como en una procesión funeraria, todos bailando al ritmo de la música de unas flautas invisibles. Kathleen miró más de cerca y pudo ver a una niña que había muerto el año anterior seguida de un hombre que ella conocía y que había fallecido mucho tiempo antes. Para su horror, reconoció a cada uno de ellos. Todos los bailarines, hombres, mujeres y niños, eran personas que habían muerto en aquella isla, tanto tiempo en el pasado como la joven podía recordar. Aquella visión le heló hasta los huesos. De repente, la música se detuvo. Todos los rostros fantasmagóricos se dirigieron hacia ella. Levantaron sus brazos, extendieron sus cadavéricas manos y comenzaron a agitarlas para que se uniera a ellos. Sus expresiones cambiaron y se hicieron hediondas, sonrisas maléficas podían distinguirse en todos los rostros. Ahora, le dijo el joven. Corre por tu vida, porque si logran llevarte a la danza de los muertos, jamás podrás salir. La aterrorizada joven se volteó para correr, pero en aquel momento, los espíritus flotaron en su dirección y unieron las manos, formando un círculo a su alrededor. Inclinaban sus cabezas hacia atrás en una carcajada silenciosa y la miraban con ojos que parecían querer apoderarse de ella y llevársela lejos. Kathleen quedó paralizada, temblando, mientras los risueños muertos se agrupaban a su alrededor, girando cada vez más rápido a medida que se acercaban más y más. Comenzó a marearse al mismo tiempo que los rostros pálidos se convirtieron en un remolino blanco y luego se desmayó, cayendo pesadamente en aquel terreno baldío. A la mañana siguiente, Kathleen despertó en su propia cama. Cuando vieron que no regresaba, uno de sus hermanos salió a buscarla. Y la encontró inconsciente dentro de un círculo de piedras en la colina. La familia de Kathleen se reunió en torno a la cama. Podían ver que el rostro de la joven había sido drenado de cualquier color y estaba tan delgada que apenas si podía moverse. La pobre se encontraba tan pálida y apática como los muertos. Llamaron a un médico, que llegó lo más rápido que pudo. Hizo todo lo que estaba en sus manos para salvarla, pero no había solución. Cuando la luna se puso aquella noche y mientras su familia rezaba a su lado, Kathleen empezó a escuchar los débiles sonidos de una música suave, flotando junto con la brisa. ¿Están escuchando? Preguntó Kathleen con total franqueza. ¿Qué significa? La familia fue hasta la ventana para ver quién tocaba la música, pero no vieron nada más que aquellos campos desolados y vacíos hasta donde alcanzaba la vista. Entonces, Kathleen se sentó en su cama y empezó a gritar. Mamá, mamá, los muertos han venido a buscarme. Ya están aquí. De repente, la música se detuvo y cuando regresaron al lado de Kathleen, la joven había muerto.
Allá afuera, en el medio de la noche, nadie vio aquella figura blanca y pálida de una joven, danzando en dirección a la colina, iluminada por la luz de la luna. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche. Espero que las historias hayan sido de su agrado, y los invito porque todavía queda terror extra. Nuevamente agradecimientos a Franco Presenda, quien se ha encargado de realizar las miniaturas de los últimos 3 videos. Así que sin más, nosotros nos despedimos para vernos el próximo viernes. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Consejo: si sigues haciendo muecas se te quedará la cara así para siempre, dijo nuestro vecino con severidad. Seguimos gritando de todas maneras, en vano, mientras él seguía cubriendo nuestros cuerpos con cemento.